Bienvenidas. Aquí estamos ya en nuestra cuarta semana. Increíble lo rapidito que pasa el tiempo, ¿verdad? Aunque cuando estamos en sanidad interior, yo creo que el tiempo por un momento como que paraliza. Y hasta este momento espero que Dios esté hablando a tu vida, que estés pudiendo llenar las preguntas. Recuerden que estoy siempre atenta a cualquier duda, cualquier pregunta que le esté ocasionando dificultad. No duden en escribir en el grupo o vía correo, si quizás en algún momento te toca hacer este taller cuando ya hayan pasado meses o quién sabe si años de la primera entrega. Debajo siempre dejamos ahí los contactos, el correo para que tú puedas hablarnos, escribirnos y que no te quedes con nada a medias. Recuerda que Dios está en el plan de que vivas la sanidad interior a plenitud para que puedas disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para nosotras, sus hijas. Una mujer como tu sanidad interior a través de las experiencias de las mujeres de la Biblia. Y la mujer número 4 que nos toca es la tsunamita, una mujer temerosa de Dios. Esa canción que muchas la han escuchado de seguro, y si tú no la has escuchado, te motivó a que la busques, porque yo creo que después de esta historia va a tener aún más sentido el cantarla con propiedad y el saber de que estas letras de la Tsunamita a través de las voces de estos chicos de Montesanto, así se llama, creo que sí, yo soy malísima para recordar nombres de adoradores, pero creo que así se llaman, y es de mucho impacto de por sí, pero conociendo la palabra y la historia, pues tiene otro significado, otra connotación más profunda en el mundo espiritual. Hoy veremos a través de la tsunamita la bendición del servicio. Dios siempre cumple sus promesas y qué hacer cuando la vida nos sorprende. La historia, y me disculpan si escuchan cualquier sonido, ruido en el momento que estoy grabando este taller, es en un horario más temprano del acostumbrado, pues por cuestiones que ya ustedes saben, cuestiones de la energía, del clima. Estuvimos en estos días cuestiones de tormenta y bueno, ahora era la oportunidad, por eso me adelanto y pido disculpa cualquier error, aunque está activado tanto en la plataforma que estoy grabando como la edición en la reducción de ruidos, pero no sé qué tanto funcione. Y recién pasó un ruido así, a mí me desconcentra, pero trataré de estar lo más conectada posible para que esto no desenfoque el mensaje que les quiero entregar el día de hoy de parte de Dios a través de la historia de la tsunamita. La lectura está en Segunda de Reyes 4 del 16 al 17. Les motivo a que lean la historia completa para que puedan de verdad apreciarla aún más. Pero el texto principal, en donde nos enfocaremos hoy, en resumen, dice: entonces Eliseo le dijo, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Lo primero que vamos a aprender de la historia de la tsunamita es el servicio. Y es que cuando somos bondadosas, cuando somos caritativas, cuando somos generosas, cuando vivimos sembrando amor, vamos a ver a Dios obrar de maneras extraordinarias en nuestra vida y en nuestras familias. Es muy importante que no perdamos de foco el servicio cuando lo hacemos de corazón y para Dios. Cuando lo hacemos sabiendo que es parte de nuestra naturaleza, que está en nosotras como hijas de Dios, el poder hacer el bien, el vivir siempre con la intención de que cada acto de servicio que yo estoy haciendo para cualquier persona, conocida o no conocida, familia, amigo, extranjero, en cualquier lugar, hermanos de mi iglesia, o un desconocido en la calle, es haciéndolo como para el Señor y no para la persona misma. Pero esto tiene un plus en el mundo espiritual cuando nosotros lo hacemos
no solo a todos como criaturas de Dios e hijos de Dios, sino aún más a hombres de Dios. Específicamente, cuando dice Lidia, ¿por qué dice hombres de Dios? Yo sé que por ahí hay una prédica muy famosa que habla de que no existe como tal ese hombre, mujer de Dios, que todos somos hijos, pero ustedes entienden en el sentido que hago el hincapié en personas que tienen un llamado exclusivo, una asignación o un ministerio de oficio como lo era el profeta Eliseo. Ahora, ¿qué pasa? Que la tsunamita reconoció que Eliseo verdaderamente era un hombre de Dios. Hay algo que no podemos negar y es que en nuestro caminar con Dios tenemos que pedirle a Dios el discernimiento. Sí, estamos llamados a servir a todos, a amar a todos y a que si vemos una necesidad, no hacernos los ciegos, pero no podemos obrar siempre conforme a un impulso de nuestra emoción y nuestro corazón, cuando en muchas ocasiones podemos ser engañados. En muchas ocasiones vamos a ver de que muchas personas pueden usar la manipulación, pueden usar situaciones en nombre de Dios y no fue el caso de Eliseo. Según desarrollamos la historia y ustedes leen la historia de la tsunamita y Eliseo, vamos a ver de que no ocurrió en ninguno de los dos malicia, ni en la tsunamita estaba el deseo de servir esperando algo a cambio. En ella estaba solo el servicio y la honra porque entendió este es su nombre de Dios. La Biblia nunca registra de que la tsunamita estaba pendiente. Ah, este es un profeta, me va a dar algo. Ah, este es un profeta de Dios, vamos a ver qué palabras y me va a tirar un código, qué me va a desatar, qué va a romper en mi casa. Esa no era la postura. De hecho, en el texto que acabamos de leer, vemos de que en el momento que Eliseo viene a dar esta declaración, esta bendición a su vida por lo que ella había hecho con él y su siervo, ella lo toma como no te burles, porque había una imposibilidad a la humanidad de lo que él le estaba diciendo, del milagro o el anhelo que ella pudiera tener en su corazón o lo que estaba necesitando. O sea, en ningún momento en su corazón estaba en esperar que Eliseo hiciera algo por ella. Pero tampoco en Eliseo estaba el hecho de esta persona es de renombre, porque la escritura habla segunda de Reyes 4:8 habla de que la tsunamita era una mujer importante, era una mujer respetable, íntegra, de honor, era alguien importante en la sociedad. De hecho, tenía una buena posición. El mismo tema de ella pedirle al esposo que le hiciera este cuarto a este hombre de Dios y acomodarlo y poner todo lo que se fuera necesario para cuando él pasara por allí, tuviera donde reposar, donde descansar. Hablaba de que era una mujer que tenía posición. Pero en ningún momento Eliseo se fijó en esto. Simplemente era un hombre de Dios y de seguro que ella habría visto su forma de conducirse, de caminar, de cómo pasaba por el lugar. De seguro en algún momento lo escuchó ministrar. La Biblia no nos da tanto dato de esto, pero algo en ella pudo codificar de que este es un hombre de Dios, es un profeta del Dios Altísimo, y a mí me place el poder ser parte del propósito que Él está cumpliendo en el reino de Dios. Y de ahí nace en ella el hacerle esta honra y esta habitación. Y es sumamente maravilloso, ¿verdad? Cuando nosotros nos encontramos con estas personas, cuando ministramos, cuando nosotros podemos ver esto y esto me lleva a lo mismo que la autora en un momento, ella narra del tema de hacer memoria de los momentos hermosos en donde Dios te ha conectado con personas con el corazón de la tsunamita. En un mundo en el que vivimos, que siempre estamos como que engrandeciendo lo malo, engrandeciendo lo negativo y diciendo, no, es que, ¿sabes qué, Lady? La gente me paga mal, en las iglesias todo el mundo está por sus intereses, ya nadie tiene tiempo de nada, ya nadie... Ok, todo eso ocurre, pero ¿por qué hacer énfasis en lo negativo? Hoy, en los puntos importantes que Dios ministró a mi vida y quiero con lo que tú comiences ya
a ir dejando espacio a que Dios te ministre, ¿verdad? Ya vimos en el servicio hay bendición, vimos el cómo de la tsunamita brotaba el servicio sin esperar nada, sin importar qué. El cómo Eliseo estaba cumpliendo con su rol sin esperar tampoco de que le hicieran cuarto u honra. Pero el punto importante aquí es poder recordar las veces en donde Dios nos ha conectado con personas como la tsunamita. Lugares, momentos en donde yo estuve en congresos de danza, en momentos donde yo estuve en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís, donde yo viví 4 años por la universidad. Dios me conectó allí con un pastor que siempre honro y hablo de él. Siempre recuerdo un gran amigo que Dios me regaló, un ministro, el pastor Isaac Pimentel, que aún sabiendo de que yo estaba ahí de paso y que yo no era como tal su miembro, me trató como tal. Hasta el día de hoy, siempre es una persona que aunque sea de tiempo en tiempo está pendiente, ¿cómo estás, hija mía? ¿Qué hace? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu fe? Hasta el día de hoy, igual amigas que hice en esa iglesia, personas que conocí en la universidad, personas que tantas veces me dijeron, Lady, mi casa está aquí, si un día te falta el pasaje, si un día no tienes para el motor, si un día no tienes para desayunar, y de verdad hubieron momentos en donde pasé situaciones en San Pedro. Llegaban momentos en donde yo me quedé atascada, sin pasaje, sin tener que comer, y Dios enviaba a alguien siempre. Haz memoria de esas personas. Si tú me das el espacio o hubiera el espacio ahora mismo, yo te pudiera decir muchísimas cosas feas que pasan en San Pedro de Macorís. Decepciones, trampa, traiciones, o sea, situaciones horribles de las cuales muchas de ellas las tengo solamente que Dios y yo conocemos, que ni siquiera mis padres o mi familia supieron. Muchas cosas que me tocó enfrentar en San Pedro. Pero yo elijo el resaltar y ver que en esa ciudad Dios colocó personas de valor. Haz memoria de esas personas que en el momento menos pensado, haciendo la labor de Dios o aún sin estar haciéndola, porque en ese momento yo estaba solo como estudiante, y aún así Dios me conectó y puso personas en mi camino que me sirvieron. Pero también con respeto te exhorto a que cada vez que tengas la oportunidad, hagas como la tsunamita. Bendice a los siervos de Dios. Tú eres la que recibirá más bendición. Hay un gozo enorme en dar más que recibir. Yo hago memoria de esto, pero cuando yo hago memoria de esto, también soy confrontada en decir, ¿cuántos estudiantes que hay aquí en mi ciudad que viajan de diferentes lugares, a cuántos de ellos yo he podido ayudar? ¿A cuántos de ellos muchas veces los he visto quedado? Le he podido decir, sí, está bien, mira, para que compres internet y hagas tu tarea, o sí, mira tal librería, o tengo tal libro, sí, te puedo ayudar con esto. Y si no tienes a alguien cercano, algún estudiante o algo, alguien de tu iglesia, el punto es que estemos siempre prestos y no con la excusa de, no, si me necesitan que me toquen la puerta. Te voy a decir algo. La mayoría de las personas que me bendijeron en mi tiempo en San Pedro y hasta el día de hoy han sido personas, uno, o guiadas por Dios para honrar, porque la honra no tiene que ver con necesidad, la honra simplemente, o sea, es honra. La honra no es dar porque tú necesitas, eso no es honra, eso es suplir una necesidad. Muchas de las personas que en su momento Dios me ha conectado fueron personas de honra, que simplemente creyeron algo o Dios les despertó la motivación. Y sí, había momentos en donde yo estaba en necesidad extrema y Dios ponía y tocaba a alguien sin yo abrir mi boca. Pero también está esa segunda parte en donde de verdad hay personas que tienen el discernimiento y pueden ver detrás de una sonrisa la tristeza o el hambre o la carencia de alguien. Como es la misma persona que puede discernir que detrás de un semblante un poco abatido hay un corazón pleno y lleno de Dios, y que esa persona simplemente ese día está pasando un mal momento o se siente triste o está pasando una prueba, pero está llenísima de Dios, no está deprimida, no está mal. Esto es lo que hace el discernimiento. Y yo te motivo a que tú puedas orar, a que tú puedas decir, Señor, pon en mi corazón
a las personas que tú quieres que yo honre, a las personas que tú quieres que yo honre porque sí, por gratitud o porque me lo pusiste en la mente, pero sobre todas las cosas, a las personas que de verdad están pasando alguna necesidad y que yo no me lleve de una foto de que se están riendo o que su vida aparentemente está perfecta, porque no siempre tú vas a saber lo que alguien está pasando, pero yo creo que Dios sí pone en nuestro corazón el sentir y podemos ver el más allá cuando a Él le place. Y muchas veces lo sentimos, pero hacemos caso omiso. Yo lo he comprobado en mi vida. Yo he estado en ambos lugares. Yo he estado en la posición de amanecer con una persona en la mente y Dios no dejarme con esa persona ahí e ir a responder y decir, sabes que estoy orando por ti, o sabes que si tienes una necesidad, estoy aquí, ¿en qué te puedo servir? En otras ocasiones ha sido directo, dale esto, o una comida, o una ropa, y no te lo digo para, ay, lady, no, es diciéndote una realidad, a veces estando también en necesidad, porque ese es el punto del corazón que da, que no solamente es cuando yo estoy bien, el que da cuando está bien realmente no está dando porque es generoso. Es saber tener la capacidad de si este vaso que ya le queda un poquito, podemos darnos un trago cada uno, porque Dios suplirá. Pero si yo espero que este vaso esté lleno para yo poder darte, yo no tengo quizás el interés de calmar tu sed. O quizás estoy tan bombardeada del miedo y el afán que yo no creo lo suficiente como que Dios va a llenar este vaso y voy a actuar egoístamente porque yo necesito conservar este pequeña gota de agua para mí. Y también yo he sido probada con esto y he visto cómo Dios muchas veces me ha bendecido luego de yo dar la última gota de agua que tenía en ese vaso. Y digo agua, pero yo sé que ustedes me están entendiendo. Esto puede ser desde una palabra de aliento, un abrazo, una ropa, un pasaje. No es nada más lo material. Es un sentido emocional y espiritual de una manera integral. Y en Marcos 9:41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y la importancia aquí es que tú entiendas que el dar y el ser generosos es algo que hacemos sin esperar nunca nada a cambio. Y cuando lo hacemos realmente en esa actitud, es que yo creo que de verdad viene la recompensa. Es como el salmo muy famoso que muchos de nosotros leemos y dedicamos que dice, deleítate en Jehová y Él concederá los deseos del corazón. No es que tú vas a decir, voy a poner la alarma a las 5 de la mañana, voy a hacer matutino, voy a estar en la iglesia, voy a estar a full para que Dios me conceda mis caprichos. No funciona así. Es que de verdad te deleites tanto en el Señor que aun si el Señor nunca te diera una respuesta, tu deleite siga, porque tu deleite es su presencia, no el milagro, no los panes y los peces. Tu deleite es el servicio porque quieres ser más como Jesús y punto. Y esto es lo que yo creo que entonces de verdad es el código secreto para ser recompensado. Y que aún luego de recibir la recompensa, no olvidemos que es de Dios esta. Y esto fue lo que la tsunamita de verdad vivió. La bendición del servicio, un servicio que no esperó nada a cambio. Lo cierto es que cuando sembramos, de seguro que vamos a cosechar. Ella dio y ella recibió. Es entonces cuando Eliseo declara una poderosa palabra profética sobre su vida, diciéndole que sería mamá. Y si hacemos el traslado, vemos que la tsunamita ni siquiera estaba implorando tener un hijo. De hecho, Eliseo, cuando habla con su siervo, parafraseando, ¿verdad? Ahí está ese diálogo entre ellos como a esta mujer no le falta nada. O sea, ¿qué le puede faltar a ella? La vemos
tiene un marido que la ama, tiene criados, tiene posesión, es respetable, es de honor. Y esto me hace recordar lo que estudiamos de Agar, que aún lo que tú no dices, aún lo que en tu corazón no ha sido expuesto, Dios te conoce. Así como Dios salió al encuentro con Agar y la llamó por su nombre a través del ángel de Jehová, Dios también está viendo esos sueños, esas esperanzas y ese anhelo. Porque algo seguro era que la tsunamita anhelaba un hijo. ¿Por qué? Por el tiempo lo que se vivía. No solamente el tener hijas, el honor para la época era tener hijos, era tener descendiente, era tener alguien que pudiera seguir con el linaje, que pudiera seguir con las posesiones, con el apellido, que pudiera seguir con todo lo que los padres habían levantado. Entonces, de seguro que Eliseo sabía de que ella no me ha pedido nada. Ha hecho un servicio por amor, por honrarme como siervo de Dios. Pero hay una necesidad. Hay algo en mi espíritu que yo estoy viendo que esta mujer ha guardado, ama servir, ama a Dios, no está deprimida, no vive en apuro y en afán, está agradecida con lo que tiene. Y ya el marido era avanzado de edad, de seguro ella ya estaba en avanzada de edad, pero decidió vivir en contentamiento, sirviendo a los demás. ¿Cuánto aprender de esta mujer? De que muchas veces cuando Dios no nos da lo que nosotros anhelamos, ya sea un hijo, ya sea un matrimonio, ya sea una carrera, anulamos por completo nuestra vida. Creamos nuestra identidad alrededor de eso que nosotros queríamos y no hemos podido tener. Si la tsunamita no extiende ese servicio al hombre de Dios, quizás no tiene la recompensa que en lo más profundo de su interior ella anhelaba tener, pero no le había sido posible tener. Dios siempre cumple sus promesas, siempre cumple sus promesas. En distintos pasajes e historias de la Biblia, Dios hizo propiciación a mujeres que no eran fértiles y que por consiguiente no habían podido tener hijos. Todo esto con el propósito de recompensar y consolar sus almas con un hijo. Sobre todas las cosas, Dios no desecha ni descarta a ninguna mujer, ya sea madre o no. Lo que Dios promete, te lo cumple. No siempre será de la forma que tú quieres que sucedan las cosas, ni en el tiempo que quieras. Tampoco se llevarán a cabo de acuerdo a la estrategia que tú diseñaste. Sin embargo, adoptarás el cumplimiento de lo que te habló Dios. Si no hay cumplimiento, es porque habló cualquiera menos Dios. Cuando las palabras vienen del Señor, serás sorprendida y darás testimonio de cómo Él hace las cosas a la perfección. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Esta frase que te compartí ahí debajo que dice, entonces allí, entre sollozos, le dije a Dios, como quiera te amo y estoy agradecida. Liz Milán cuenta de que ella se identifica bastante con la tsunamita, pero que ella pasó por un proceso de tratar de quedar embarazada y luego de hacer todo lo que estaba posible, o sea, todo lo posible conforme a sus posibilidades, ¿verdad? En economía, en medicina, doctores, tratamiento. Cuando por fin ella logra quedar embarazada, al final nunca se logró llevar a cabo de una manera correcta. El óvulo no logró eh, el tratamiento que ella hizo. Al principio fue una buena noticia, pero el óvulo no terminó
de madurar de la forma en que esperaban, así que experimentó una pérdida. Y al junto de experimentar la pérdida, recibe también la noticia de que no había esta posibilidad humana de ella poder tener su criatura y que el tratamiento había fallado. Y ella narra en la historia que espero que no se me olvide y si se me olvida que alguna me lo pida, voy a enviar por correo electrónico el testimonio como tal para que ustedes lo puedan ver. Y hay un testimonio de una de sus pacientes que yo sé que les va a ministrar mucho y también se lo voy a enviar los dos para que lo puedan leer. Pero ella dice que una de las enfermeras que le estaba atendiendo le había hablado de que todo era mejor en el tiempo del Señor y que en ese momento Dios habla a su vida, ella es quebrantada, es impactada y entre sollozos le dice al Señor, como quiera te amo y estoy agradecida. El acto de servicio de la tsunamita nos habla de que en cualquiera de las circunstancias que ella haya experimentado ante su imposibilidad de haber sido madre para esa época, había decidido obrar en servicio, obedecer a Dios, seguir hacia adelante con su vida y lo que tenía en sus manos para bendecir a otros, porque como quiera vivía amando a Dios y en gratitud al Señor por lo logrado. Podríamos hacer un minuto memoria de cuántas cosas hemos dejado de hacer, cuántos talentos y dones hemos anulado en nuestras vidas, cuánto servicio, cuántas veces hemos peleado con Dios y hemos dejado de obedecer, porque la amargura y la falta la falta de contentamiento, la ira por no tener lo que queríamos, la falta de respuesta en lo que queríamos que Dios respondiera, nos ha llevado a vivir con ingratitud y portándonos como si de verdad amamos a Dios por lo que nos dé y no por lo que ya Él hizo hace más de 2000 años en la cruz entregando a su Hijo por nosotros. ¿Será posible esto? ¿Será que Dios de verdad merece o no merece que le amemos de esa manera? Seremos intencionales en sanar, en vivir libres, en poder decir, Señor, aunque sea con el alma quebrada, aunque sea llorando, aunque sea en un duelo, aunque sea en medio del diagnóstico, aunque sea de la noticia más desalentadora, el poder decir, Señor, como quiera te amo y te agradezco. Dos enseñanzas que Liz nos comparte y que yo también de alguna manera las viví. La primera, ella resume, Dios sanó mi corazón de las expectativas humanas y rompió esquemas mentales y abrió mi alma a entender que el amor de Dios no se acomoda a lo que nosotros como humanos hemos establecido que debe ser. Él es soberano y su plan es siempre perfecto. A mí me ha tocado ¿en qué? En situaciones de salud con familiares, orar y creer que Dios va a hacer un milagro, que Dios iba a sanar de 4 años para acá, 3 personas que amamos muy querida, muy cercanos a la familia, diagnósticos terribles, y estar hasta el último momento creyendo que Dios lo iba a hacer. Y sí lo hizo, pero de la manera que no pensábamos que lo iba a hacer. Porque Dios siempre obra en milagros, solo que no siempre el milagro que nosotras estamos esperando. Pero también pasó con mi carrera, con la carrera de medicina. 4 años en San Pedro, cogiendo luchas, pasando situaciones, durmiendo tarde, estudiando, pagando mucho dinero, universidad privada.
la carrera de medicina, libros caros, materiales caros, y salir de allí en circunstancias menos pensadas y no terminar, perderlo todo en mi casa, negocios, casas hipotecadas a mis padres, perder propiedades, campo, los negocios que tenían en Punta Cana, vernos colapsados. Nunca fuimos ricos, pero dentro de clase media estable. Mi mamá con diagnóstico de úlceras al borde de morir. O sea, piensen en la historia de Job. Eso nos pasó a nosotros entre 2012, 2010, 2012. 2 años terribles. Y desde ahí en adelante fueron casi 10 años de un proceso de salud económico, de recibir personas que nos tocaran en la puerta y muchas veces creyendo que nos iban a desalojar de la casa. Ever y yo también hemos pasado muchas cosas de las cuales ahora, como estamos todavía en algunos asuntos, ya que creemos que estamos terminando muchas partes del proceso, pero vivimos también. Dios rompió nuestras expectativas de toda manera, de vernos una mañana y tener que empacar en maletas y cajas sueños, el tener que salir de muchos de nuestros quehaceres, de nuestras pertenencias, mudarnos en lugares que nunca pensábamos que íbamos a vivir, tener que entregar cosas que no queríamos entregar, salir del apartamento, mudanzas, todo lo que pasamos en pandemia, el cierre del estudio fotográfico, cierre de la academia, o sea, tantas cosas, manipulación, traición, situaciones en la iglesia donde estábamos. O sea, Dios rompió tantas expectativas y esquemas, pero así como Liz, hoy puedo testificar y decir, Dios sanó esas expectativas. Y si hay secuela de algo, yo oro y creo que a través del estudio y mientras preparaba esto para ustedes, pude darme cuenta de que realmente habían cosas que pensaba que estaban, que ya ni siquiera estaban, que hoy las cuento y me río, ni siquiera me dan ganas de llorar hablándolas porque Él las sanó. Sanó todas esas expectativas humanas, los esquemas, la carga, el deseo de aprobación, de pertenecer, de colgar títulos, medallas, situaciones alrededor de la familia, de la iglesia, de personas que apostaban tanto a mí, pero no a lo que Dios quería para mí. Él es soberano y su plan es perfecto. Y el problema no era que yo estudiara medicina. El problema no era que mi familia tuviera un estatus, un negocio. Es que Dios conoce nuestros corazones y conoce el futuro. Él sabe lo que nos iba a despiar. Él sabe las cosas que quizá en el camino iban a poder pasar. Y Él sabe también las veces en donde quizás el problema no eras tú, pero era alguien, que es parte de lo que Él me ha ministrado mucho con el tema de mi carrera, que el problema no era yo, sino lecciones que Él quería dar, esquemas, estructuras, patrones que quería romper en mi genealogía, que trascendían mi propio sueño. Y lo mejor que podemos hacer es dejar que Dios nos sane. Y hoy día no estoy bregando con niños, que era lo que quería hacer pediatra, o no estoy en un consultorio. Pero Dios me ha quebrantado, me ha sanado y me está ayudando y capacitando cada día y guiándome para sanar corazones, porque eso era lo que Él quería que yo hiciera, y quizás la forma de obedecer a su llamado era rompiendo mis sueños. Hay personas que sí lo van a hacer a través de su carrera, pero para Lady no era lo que Dios quería. Ahora te pregunto yo a ti, ¿cuáles expectativas estás luchando todavía? ¿Cuántos sueños no realizados todavía sigues cargando y no los sigues entregando a Dios? Y número 2,
He observado que algunas personas con dificultades para creer lo que el Señor les promete han creado paradigmas que necesitan derribar. Porque en un lado estamos lo que, como la doctora Liz, se nos rompen sueños y cosas que teníamos estructuradas. Pero en una segunda hay aquellos que Dios sí está en el plan de cumplir cosas que puso en tu corazón, pero tú te has dado la tarea de dejar que argumentos y heridas y situaciones del pasado, así como la tsunamita en un momento se toma como de burla lo que Eliseo le está diciendo, porque es una imposibilidad humana. ¿Por qué ves tú imposible de que Dios sí te va a dar esos hijos? Si es que de verdad te lo prometió, no el sueño tuyo nada más, sino una promesa. Estoy hablando de algo que de verdad salió de la boca de Jehová. ¿Por qué dudas de que si Él te dijo que te va a pagar esa carrera, que te va a dar ese esposo, que va a restaurar tu matrimonio, que te va a hacer todo nuevo, que rompió de ti ese pecado, esa atadura, de que ya te perdonó, de que sí te vas a casar, de que sí vas a poder viajar, de que sí vas a salir del país, de que sí vas a servir en esa iglesia, de que te vas de misiones, de que sí Dios te va a dar una familia? ¿Por qué miras la edad? ¿Por qué miras la herida? ¿Por qué te comparas con otras personas? ¿Por qué estás pendiente al estándar del mundo y la sociedad? ¿Cuáles son esos paradigmas que necesitas derribar? Te voy a leer algunos. Atribuirle características a Dios según las experiencias que has tenido con las personas significativas en tu vida. Atribuirle a Dios las experiencias que tuviste negativas con tu figura materna, paterna. Es decir, si uno de tus padres o ambos te fallaron, ¿estás pensando que también Dios te va a fallar? Si te abandonaron, ¿también crees que Dios te va a abandonar? Si sufriste rechazo, ¿también estás creyendo que Dios te va a rechazar? Que si tuvieron en casa un hijo favorito que no eras tú, ¿también tú crees que Dios tiene hijos favoritos? Que si te mintieron, Dios también te va a mentir. Que si te prometieron y no te cumplieron, Dios también no va a cumplir tu promesa. Si de alguna manera puedes identificarte con esto, tengo una gran noticia para ti. Dios no es como los humanos. Dios no es como tu papá, Dios no es como tu mamá, Dios no es como tu novio, como ese marido o esposa, si es un hombre que va a ver este video, que te fue infiel, que te falló. Dios no es como esa amiga que te traicionó, Dios no es como ese jefe que te usó y al final se burló de ti, como pasó con la vida de Agar, que la usaron, que fue como el vasito de experimento del capricho de la desobediencia de Sara y Abraham. Dios no te va a dejar en abandono. Dios no te va a dejar a la merced. Si Él puso algo en ti, así como Débora te va a dar la firmeza, la valentía, Él ha puesto en ti la capacidad de cumplir lo que ya puso en tus manos. Si como Esther te tocó vivir la orfandad, ya sea emocional o física de tu padre, Dios te va a conectar a alguien para que te ayude, para que te supla, para que te dé eso que no tuviste. Y si no te lo da de una manera directa, va a hacer que tú sí rompas el patrón, que tú te conviertas para tus hijos en esa mamá que no tuviste, en que elijas un buen marido, no desde tu carencia, no un hombre que supla las cosas que papá no te dio, sino un buen esposo que pueda ser un buen papá para tus hijos. Tu promesa se hará realidad. Cambia tu perspectiva de un Dios lejano a un Dios paternal y de consuelos. No podemos ver un Dios de castigo cuando tu vida está a sus pies. La naturaleza de Dios para con el ser humano es de consideración y lo que Dios habla lo lleva a cabo. Ahora, en medio de que Dios habla, en medio de que Dios lo lleva a cabo, hay muchísimas cosas de todas las que yo te he contado aquí como familia, con mis padres, con Ever, con mi matrimonio, en mi vida, en mi sueño, en mi ministerio, que no están saliendo como yo esperaba. Desde lo más simple,
como el yo estar haciendo ahora mismo esto pregrabado por percances que hemos tenido con la energía eléctrica y Dios diciéndome, habla, da los talleres, yo te respaldo, enseña, habla de sanidad, haz el podcast. Hay personas que te están esperando en las naciones y no necesariamente porque viajes, aunque también sé que en su momento voy a viajar, eh, pero estás llegando. Como me dijo alguien en una ocasión, sigue hablando porque tu cuerpo físico no está, pero las capacitaciones que Dios quiere que tú des están llegando a las naciones a través de la plataforma. Hazlo. Pero de repente problemas en el internet, desde que yo comencé, duré meses sin computadora, Dios provee la computadora, entonces se daña la luz, cuando viene la luz, el internet no quiere funcionar, cuando funciona el internet, que si el micrófono, que si las ediciones, o sea, siempre como una cosa. Y eso es pasajero, esas son cosas que se pueden arreglar, pero ¿qué pasa cuando la vida te sorprende como la tsunamita? Y sobre todo de algo que no pediste, porque ella no pidió ese hijo. Y pasan los años y el muchacho crece y está con el papá en el campo y empieza con el dolor de cabeza. Y ya ustedes conocen la historia, espero que sí, si no lo han leído, hagan pausa el video. La idea es que ustedes ya también, como tienen el cuaderno, el material de apoyo, hayan podido, tomen la clase con la lectura ya leída, porque por cuestión de tiempo no puedo dar todo el material como está de verdad plasmado. Pero si conocen la historia, ya ustedes conocen, Dios cumple su palabra. Al año esta mujer de verdad tiene su hijo en brazos, el muchacho crece sano, fuerte, está con el padre en el campo, le da el dolor de cabeza, él lo envía con sus criados a la madre. Cuando llega a la madre, el niño muere. ¿Qué pasa cuando muere eso? Que ni siquiera pediste, pero que Dios te lo dio. Aprendamos de la tsunamita cómo actuar cuando lo inesperado llega a nuestras vidas y lo que Dios dijo parece haber fallado. Esta mujer conocía el poder de Dios, sin lugar a duda. Conocía el poder de Dios y tenía fe de que Dios lo volvería a hacer. ¿Y cuántas veces cuando estamos con esa sorpresa inesperada, lo negativo, se nos nubla la mente y comenzamos otra vez como niños pequeños de kinder de 2 años a hacer rabietas y a patalear y a decir, yo no te lo pedí, yo no te pedí este hijo, mira ahora cómo estoy sufriendo, ¿para qué me lo diste si me lo ibas a quitar? Mira lo que tú hiciste y este profeta, ¿para qué me engañaron? ¿Para qué me burlaron? Yo sé que la actitud de la tsunamita, aún Dios no le hubiese devuelto el hijo, tan solo la actitud de ella volver a donde el profeta, como a decir, tú me lo diste, yo te lo entrego. Pero si no hubiese ocurrido el milagro, creo que de todas formas, la actitud de esta mujer desde el día uno, como se portó con Eliseo, hablaba de una mujer con un corazón rendido, que sabía que en esa habitación, que en ese aposento, el poder de Dios se había manifestado, había albergado un hombre de Dios y que así como pasó esta profecía y el cumplimiento de Dios, Dios podía volver a hacerlo. Pero el deleite de ella no estaba en el poder de Dios manifiesto, sino en que ya Dios habitaba en ella. ¿Qué pudo estar pasando por su mente en ese momento? Fíjense que en investigaciones científicas en las que se utilizan escalas para medir el dolor emocional, se ha descubierto que el dolor de una madre perder a un hijo, es el dolor más agudo y angustiante que un ser humano puede experimentar. O sea, ya las investigaciones científicas hablan de que el dolor más agudo, el más angustiante, el más terrible que puede experimentar un ser humano es el dolor de perder a un hijo. Entonces, ¿qué se supone según la lógica que hiciera esta mujer al ver el niño muerto en sus piernas, en sus brazos?
¿Qué se supone que haría una mujer? Volverse loca gritando, reclamarle a Dios con todo lo que ya te dije, hacer la mejor sepultura dentro de lo posible, agradecer a Dios porque se lo dio esos años. Pero algo seguro es que la tsunamita tuvo que haber dicho, el Dios que obró de forma tan milagrosa antes, lo puede volver a hacer. Lamentable es que son muy pocos los que creemos en el poder sobrenatural de Dios y esto incluye a nosotros los cristianos. Pero la tsunamita estaba rebasando toda lógica humana. Toda lógica humana ella rebasó. Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para mí? En el transitar de la vida, uno va aprendiendo que todo lo que uno cree no se le puede decir a todo el mundo. Y esto pasa cuando la tsunamita manda a que preparen todo y se los voy a leer aquí más adelante, pero esta frase va exclusiva en que cuando Eliseo manda a Giesi a alcanzarla cuando la ve llegar, el diálogo nunca fue con él. Entonces, cuando ese sueño se te está muriendo, cuando la fe te está faltando, ¿a quién te encuentras en el camino que te detienes a hablar las cosas que no debes hablar? Porque recuerden que Giesi, aunque estaba con Eliseo, un hombre de Dios, no fue una ni dos las veces que Eliseo tuvo que reprenderle. Y así, a pesar de andar con el hombre que andaba, fue inmaduro, fue mentiroso. Si conocen toda la historia de Eliseo, ustedes van a ver que hay muchísimas prédicas que se saca de Giesi. Entonces, la tsunamita estaba clara, de seguro decir, este anda con el hombre de Dios, pero no es a él con quien yo tengo que contarle, aunque él lo envió. Yo voy a ir a la misma fuente de donde yo recibí lo que yo recibí. Si Dios te dio la palabra, ¿con qué te estás distrayendo en el camino? ¿Por qué no volver al cuarto de oración? ¿Por qué no volver a la palabra? ¿Por qué no volver a la verdad? ¿Por qué no volver al arrepentimiento, a la confesión, a hablar? No es que no hables, es que vayas al lugar correcto, a personas maduras, a tus líderes, personas que puedan ayudarte. Porque si quizás ella se detiene en el camino a hablar con Giesi y le dice, no, bueno, pero no podemos hacer nada, ya el profeta habló, te dio el hijo, ya entiérralo, él está muy ocupado, ahora Eliseo y yo vamos para otro lugar. Podía haber sido cualquier cosa que Giesi le dijera en el momento, o tratar de ir él y hacer el engaño y vamos a ver y dame algo. No sabemos con lo que Giesi podía salir en el momento. No te distraigas, no te distraigas. En el momento que la vida te sorprende, no hables con distracciones en el camino, no hables con personas que no están aptas para recibir el quebranto que tú estás teniendo, pero que necesitas el empuje de fe para volver a resucitar ese milagro en ti, para ver esta sanidad. La tsunamita estaba rebasando la lógica humana. En Segunda de Reyes 4:22-24 lo dice, llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Una mujer en un nivel tan profundo de desesperación y aflicción y está hablando paz. Yo creo que todo cambia de verdad, ¿verdad? Cuando vamos a hablar ya de la tsunamita, o sea,
Esa es la paz que describe la Biblia en Filipenses 4:7 cuando nos habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sobre todo las mamás latinas. Ah, no, Lady, es que tú no has parido, tú no sabes. No, es que lo que duele un hijo, es que uno se vuelve loco, es que uno es capaz, es que ese es el problema. Que es que Dios no te está mirando por la circunstancia emocional, sentimentalista, ni por un corazón materno. Es que aún con todo y tu corazón materno, tienes que elegir la convicción del Dios a quien tú le sirves. Y tú lo vas a ver a través del testimonio que te voy a mandar por correo electrónico, que lo voy a poner en Patreon para que lo puedan descargar. El testimonio que Liz comparte de una de sus pacientes, hay un testimonio que le va a bendecir a una de ustedes, para que en el momento del colapso, en el momento del diagnóstico, en el momento del accidente, en el momento de cualquier mala noticia, tú puedas recordar y decir paz. Esto no fue lo que Dios habló, vamos a actuar. Esto no fue lo que Dios dijo, vamos. Si de verdad Dios habló, no te estoy, porque hay muchas personas que están hoy día heridas porque reclamaron y dijeron paz sobre promesas que no vino de Dios. Pero si ciertamente Dios habló, va a venir una sorpresa en el camino para tratar de detener el propósito. Fíjate que la Biblia no habla de que la tsunamita tuvo problema de aborto, de que tuvo amenaza, de que tuvo hipertensión, de que el niño fue 7 mesino. Habla de que tuvo el niño en sus brazos al año, creció sano, fuerte y sin ningún problema. En el momento menos esperado, le sorprende el problema. Entonces, cuando pasen los años de matrimonio, que Dios me dio ese hombre y todo está color de rosa, y cuando tengan 10 años de matrimonio, y cuando vengan los hijos, cuando haya una mudanza, y cuando es que te recuerdes de la promesa de años y puedas pelear y decir, esto no fue lo que Dios me habló, y volver a recordar esa palabra y retomar. Cuando la vida te sorprende, recuerda quién hizo la promesa y mantente en paz para que tomes las decisiones correctas. Porque después que la promesa está, van a venir circunstancias. Y hay una prédica muy buena de la pastora Lisney de Font, que ahora olvidé el nombre, pero yo vi una prédica, tiene que ver con las maldiciones o las cuestiones generacionales, donde ella habla de las cosas específicas que pasan en familias por edad. No sabemos si quizás muchos niños en esa familia morían, si había alguna persecución en esa edad, pero tú tienes que recordar de que Dios cumple, pero el enemigo insiste en dañar ese cumplimiento. No te duermas en los laureles, como decimos. Aún después de ver la promesa, puede sorprender un ataque del enemigo. Y tienes que estar consciente y pendiente a esta edad que a mí me pasó. ¿Qué cosa pasó? ¿Qué cosa vivió mi mamá al tal año cuando también ahora me está pasando a mí como lo mismo? En tal edad a mi papá le pasó tal cosa y no es cuestión de ser paranoia ni superstición. Es realidades que se ven en el mundo espiritual para cuando te pasen esas cosas que tú creas inesperadas que no te iban a pasar porque ya tú estás en Dios y cambió todo, recuerdes actuar de la manera correcta. Me imagino que tú, al igual que yo, has tenido este tipo de experiencia. Estás con el corazón roto y te preguntan cómo estás y de repente tú contestas bien. Pero el punto no es que tú contestes bien para echar tierra al asunto. Es discernir cuándo, con quién y cómo voy a hacerlo. Cuándo y cómo. Segunda de Reyes 4, 25, 26. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien.
El profeta de alguna forma yo creo que ya Eliseo sabía, porque fueron preguntas puntuales, pero ella respondió bien. No es que seas hipócrita. Hay personas a las cuales yo me he visto en gran necesidad y yo le digo, todo está bien. Porque si es para chisme, si es para el enemigo sacar información, si es para sembrar situaciones, si es para comentarios, si es noticias, si es para robar la fe, si es para drenar, si tú no eres el maná que Dios va a usar para bendecirme en medio de mi desierto, yo no tengo por qué darte cuentas de lo que a mí me está pasando. Y esto muchas de ustedes tienen que aprenderlo con sus familias impías, con amigas, compañeras de trabajo, con jefe, con la amiguis, con la bestie, con las redes sociales. Tienes que tener el discernimiento y pedirle a Dios a quienes les vas a compartir lo que estás viviendo. Sobre todo personas que no tienen la capacidad de entender el por qué Dios te está haciendo pasar por lo que estás pasando. Porque capaz que muchísimas mujeres, amigas de la tsunamita, le hubiesen dicho, es que ¿por qué tú mandaste ese niño al campo con el papá? Es que porque Dios te lo dio, tú lo tienes silvestre. Sabrá Dios si lo picó una víbora. Es que tú no sabes qué le diste de comer. Es que siempre la gente no va a entender lo que Dios está haciendo contigo. Yo siempre digo, la gente no se conoce, no tiene identidad. Pocas personas en el mundo, aún dentro de la iglesia, saben lo que Dios quiere hacer en sus vidas, menos va a saber lo que va a hacer en la tuya. Y como están tan vacíos, enfermos y no saben el rumbo de su vida, y que literal, no quiero pelear, pero ya me está gustando el tema, no tienen oficio, quieren meterse en la tuya para drenar el propósito de Dios. Entonces tienes que hacer un stop y saber con quién vas a hablar lo que vas a hablar, aunque te digan tú cambiaste, tú no me cuentas tus cosas, tú estás muy distraída, tú estás diferente. No todo se habla con todo el mundo. Tú puedes tener personas de confianza, hasta tus padres pueden ser de mucha confianza. Y si no son cristianos, hay cosas que tú tienes que limitarte a compartirlas con ellos por amor a ellos mismos, al corazón de ellos, por tu propia paz, por madurez y porque a Dios le place que sea así. Y aún sean cristianos, hay cosas que Dios está trabajando quizás en ti, con tus hijos, en tu matrimonio, de forma individual, que Dios te va a conectar con alguien específico para hacerlo. O simplemente será un proceso para tú vivirlo a solas. El punto es discernir y vivir con la paz y la convicción de con quién, cuándo y cómo hablar lo que debo hablar. Cuando vivimos creyendo en el poder de aquel para el cual no hay nada imposible, no funcionamos por la información que nos están dando nuestros sentidos, no es por vista, es por fe. Aún así, recuerda que la fe sin obras es muerta. Debes actuar de acuerdo con las promesas y estatutos de Dios establecidos en la Biblia, sin dejar el compromiso establecido ante Él. Esto sin confundir la fe con el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia y rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. La fe, en cambio, trasciende al mundo espiritual, la cual agrada a Dios. La fe te hace ver y sentir que lo imposible se puede hacer posible y que el respaldo de Dios estará presente. Estará presente. Eliseo llega para cerrar el tema a la casa de la tsunamita. Te lo voy a leer tal cual está aquí resumido, porque yo sé que Dios hoy ha hablado bastante a nuestras vidas sobre sueños, metas, promesas, sobre situación interior, cosas que tú crees que va a ser imposible tú salir de ellas y que hoy Dios te está recordando. Eliseo llega a la casa de la tsunamita. El niño está sobre la cama. El profeta se lanza encima del cuerpo y el niño comienza a calentarse. Aún no vuelve a la vida, pero inicia la manifestación de la esperanza. Hay milagros que ocurren en un instante, otros se dan en un proceso. Mientras espera, Eliseo camina por la casa, está en la expectativa. Tenía la convicción de que resurgiría la vida. Si en estos momentos te encuentras en un proceso, espera hacia tu milagro. Haz como Eliseo, no te paralices,
sigue caminando y creyendo. Eliseo se acuesta por segunda vez sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. De esa manera se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. En esta segunda ocasión, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. El que estaba muerto volvió a la vida. No hay imposibles para Dios. Llénate hoy de fortaleza. Llénate hoy de fortaleza. Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Está vivo y tiene poder. Yo me lo digo a mí misma. Cuando la duda viene, la lucha con espíritus de enfermedad, de miedo, ansiedad en la familia, de escasez, reclamos ancestrales por pactos de maldiciones, idolatría, espiritismo, miseria, muerte, accidentes, noticias trágicas, todo lo que desencadena cuando personas pactan y son idólatras y perversos en tu familia, que tienes que luchar y pelear en contra de eso. Cada día que la desesperanza quiere venir en mí, cuando veo mi alrededor y las cosas que no puedo controlar, le digo a mi mente, Lady, recuerda que Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Está vivo y tiene poder. No puedo permitir que el desánimo gobierne mi vida. No puedo dejar de creer. Hoy yo oro a Dios que resucite mi fe, que resucite tu fe, que resucite nuestra fe cuantas veces sea necesaria para todo lo que necesitamos en nuestra vida, seguir caminando, que pueda volver a tener vida, aliento, soplo y que pueda volver a caminar en el propósito de Dios. Nos vamos a enfrentar a eventos que no serán nada fáciles. Recuerda que aquí nunca te vamos a vender a través de Chicaase, de Patreon, los mensajes, mi vida misma, lo que yo comparto, el evangelio. Nunca te comparte nada fácil, pero sí tenemos la convicción de que Dios va a estar con nosotros y de que en tu ruta hay milagros, hay respuestas, hay sorpresas, hay gloria a Dios. Siempre va a haber una respuesta, siempre va a haber un milagro. Pero finalmente no existen caminos cortos para llegar a conocer mejor al Dios Todopoderoso. No existen atajos para saber cómo Él obra. No existen atajos para convertirnos en testimonios vivos de su poder. La tsunamita no fue a un curandero, no fue a gritarle al marido, no fue a cuestionar qué le pasó al niño, no habló con Giesi, no se distrajo. Le dio una orden a su criado, no te detenga hasta que yo te diga. No hay atajos. Hay una sola ruta de esperanza y fe ante la adversidad. Hoy siéntete motivada a levantar los ojos por encima de los gigantes. Experimenta el impulso de encontrar la luz de la aurora. Ten la seguridad de que la noche es más oscura justo antes del anuncio de un nuevo amanecer y con él una nueva oportunidad para vencer en fe. No te rindas. Yo elijo estas afirmaciones de las afirmaciones de esta lección número 4. Le creo a Dios, aunque parezca no tener lógica, y descanso en todas las promesas que el Señor me ha hecho. Y si en un momento esas promesas colapsan, yo seguiré diciendo, como decía la doctora Liz, aún entre sollozos, aún no entienda, aún esté doliendo, aún con el alma quebrada, Padre, yo decido amarte. Yo te amo y estoy agradecida por lo que ya tú hiciste en la cruz en mi vida y con o sin milagro, ayúdanos, Señor, a poder vivir para ti en amor, en servicio, en fidelidad, en integridad y adoración por quien tú eres y no por lo que me puedas dar. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana con María.
la Madre de Jesús, vamos a estar estudiando y sin duda sé que nos va a hablar y terminamos este primer bloque de las primeras 5 mujeres y ya en la siguiente semana pues van a recibir la segunda parte del material para dar término ya con las últimas 5 mujeres que nos van a faltar y terminar este taller que a mí particularmente me está hablando muchísimo y Dios sigue perfeccionando su obra en mí. Hasta la próxima.